de competencia de esta comisión, y en su reemplazo hace presente que concurrirá el director de ULDECO, Mauricio Fernández, y los abogados asesores, señores Rodrigo Peña y Valeria Gelves. Están también como invitados para esta sesión, que tiene por objeto continuar con la discusión de las discrepancias que han ocurrido entre ambas cámaras, el proyecto de ley sobre delito informático, de la Organización de Derechos Digitales, su representante, la señora Michelle Bordachar, y los profesores señores Daniel Álvarez y Alejandro Evia. Eso. Muchas gracias, secretario. Bueno, tenemos que empezar con la comisión mixta, tal como ya la constituimos la semana pasada, por lo tanto ahora vamos a ir pasando directamente de los artículos que están en debate. Y yo propondría que empecemos por aquellas cosas que son más bien o son de forma o son breves, y dejemos más bien al final para las dos cuestiones que de alguna manera tienen un grado mayor de una envergadura mayor, que es el tema del hacking académico, y el tema de las normas de procedimiento penal. Así que, si les parece, ¿estamos de acuerdo? Empecemos, secretario. Presidente, la primera discrepancia que se ha suscitado entre ambas cámaras está en la página 2 del texto comparado que ha elaborado la Secretaría, y dice relación con el reemplazo que efectuó la Cámara al inicio del artículo, donde se dice: excediendo la autorización que posea, la Cámara, en vez de utilizar esta expresión para referirse al acceso ilícito, utilizó la expresión de forma ilegítima. Es decir, ¿Perdón? En consecuencia, presidente e integrantes de la comisión... El diputado Verdesi en lugar de la... Va a reemplazar, si nos van a hacer llegar el cambio respectivo. Perfecto. En consecuencia, presidente, señores integrantes de la comisión, la discrepancia está, como le digo, en esa frase, y existe la opción de optar por lo que hizo el Senado, lo de la Cámara, o bien una alternativa distinta. Bueno, la explicación que se da, que lo que en realidad parece ser que la expresión más clara es que generalmente el que está, lo que sigue al que está sin autorización es el que ha accedido a la autorización que posea. Legítima es un poco más vago, más general, pero ofrezco la palabra sobre esto. Sí, diputado Toá. Gracias, presidente. No, yo al menos estoy de acuerdo con la propuesta del Senado, ya que según la información que me han dado, el 90% de estos ilícitos se producen en el contexto de exceder la autorización. Así que, por lo menos yo en lo personal, concuerdo con la propuesta del Senado. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿La podemos dar por aprobada entonces la propuesta del Senado, acá como está hecha, ¿no? Muchas gracias. Aprobada. Por votación, en votación mejor, sí. ¿Votación mejor? Sí, porque tenemos que esperar al senador Pizarro, así que, siendo realista, no podríamos estar de acuerdo en nada, así que vamos a esperar al senador Pizarro, pero ya tendríamos un acuerdo en esto en principio, no hay problema. Sí, cuando apenas llegue, sí. Siguiendo lo que había sido la propuesta del señor Insulza, no sé si le parece a la comisión, en vez de ir a la página 9, donde está el tema del procedimiento, ir a la página 13. En la página 13, al final, hay un reemplazo en las definiciones de esta ley. Dice: por el efecto de esta ley se entenderá por dato informático, sistema informático, y luego utiliza la expresión proveedores de servicio. Esa fue la expresión que utilizó el Senado. La Cámara, en vez de proveedores de servicio, la reemplazó por prestadores de servicio. La palabra prestadores es la que se usa en todos los textos, tanto en los nacionales como también en la Convención de Budapest, el Acuerdo de Budapest. Entonces, por eso nosotros cambiamos esto casi como un tema formal, si les parece. O sea, se usa siempre prestadores de servicios más que proveedores de servicios. La Cámara reemplazó prestadores por proveedores. Exacto. Eso yo estoy de acuerdo en que se ponga prestadores de servicios, me parece bien. ¿Se deja lo de la Cámara? No tengo problema. Sí, está lo de la Cámara, sí.
¿Se votaría cuando llega al Senado Pizarro? Correcto. Bueno, ahora retroceder entonces, presidente, a la página Un momentito, 9. Un momentito, vamos a seguir adelante todavía, que están los dos que quedan. Que proviene de investigación académica. La investigación académica, pero después están los artículos transitorios. No, y antes está la eliminación del 219, presidente, que es una norma que incorporó el Senado bastante amplia. Que un tipo No, penal. esos son los dos que quedamos para dejar hasta el final. Al 219 un tipo penal, tiene Sí, razón. no, son tiene tres, razón. son tres, el 12, el 219 y el hacking académico. Está bien. Nos iríamos al 12, norma de procedimiento, presidente, que está en la página 9. Ok, muy bien. Bueno, en la página 9, como he señalado, hay una norma que se refiere a lo que se conoce como el hacking académico. Hay una regulación del Senado que luego fue reemplazada por la Cámara de Diputados. Son ambos artículos bastante extensos. No sé, presidente, si a usted le parece que lea alguno de los dos. Creo que sería bueno leerlo porque Perfecto. nos pongamos bien de acuerdo. Perfecto. La norma del Senado dispone lo siguiente. Cuando la investigación de los delitos contemplados en esta ley lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona hubiera cometido o participado en la preparación o comisión de alguno de los delitos contemplados en esta ley, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la realización de las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, conforme lo disponen dichas normas. Agrega la norma del Senado que, de igual forma, cumpliéndose los requisitos establecidos en el inciso anterior, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a funcionarios policiales actuar bajo identidad supuesta en las comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer los hechos tipificados como delitos en esta ley, establecer la identidad y participación de personas determinadas en la comisión de los mismos, impedirlos o comprobarlos. Agrega que el referido agente encubierto en línea podría intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido, pudiendo obtener también imágenes y grabaciones de las referidas comunicaciones. No optará a la comunicación de los delitos que se pesquisen el hecho de que se hayan participado en su investigación agentes encubiertos. La intervención de estos últimos no será considerada inducción o instigación al delito. Y finalmente concluye este artículo aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional que los resultados de las técnicas especiales de investigación establecidas en este artículo no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento cuando ellos hubieran sido obtenidos sin haberse cumplido los requisitos que autoricen la procedencia. La Cámara de Diputados cambió este artículo. Primero hizo una precisión que solamente esta norma se va a aplicar a la investigación de los delitos contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de esta ley. No a toda la ley en términos amplios como lo había señalado inicialmente el Senado. Y luego señala que lo mismo si lo hiciera imprescindible, si tienen fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que una persona hubiera cometido o participado en la preparación o comisión de algunos de los delitos contemplados en esta ley, eso también es un añadido que hace la Cámara de Diputados, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, quien deberá presentar informe previo detallado respecto de hechos y la posible participación. Podrá ordenar la realización de las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal. Es decir, hace mayores exigencias para la aplicación de esta normativa. Luego agrega a la Cámara de Diputados que la orden que disponga la realización de estas técnicas deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y señalar el tipo y la duración de la misma, que no podrá exceder de 60 días. El juez podrá prorrogar este plazo por un periodo de hasta igual duración, para lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en el inciso precedente. Esta es una norma absolutamente nueva que incorporó la Cámara de Diputados, que no estaba en la que estableció el Senado. Y luego la Cámara de Diputados concluye con un inciso final que de alguna forma reúne los contenidos de los dos incisos del Senado y establece que de igual forma, cumpliéndose los requisitos establecidos en el inciso anterior, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a funcionarios policiales actuar bajo la identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer los hechos tipificados como delitos en esta ley, establecer la identidad y participación de personas determinadas en la comisión de los mismos, impedirlos o comprobarlos. El referido agente encubierto, esta norma en definitiva regula el tema del agente encubierto, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido,
pudiendo obtener también imágenes y grabaciones de las referidas comunicaciones. No optará a la consumación de los delitos que se pesquisen el hecho de que hayan participado en su investigación agentes encubiertos. Y concluye la norma señalando que el agente encubierto en sus actuaciones estará exento de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Esas son las dos normas que están. Bien, si les parece, para ir ordenadamente, voy a pedir que los representantes de la Cámara, no sé, los que han trabajado en este proyecto allá, puedan fundamentar el cambio que habían hecho y que nosotros que se ha rechazado. Y luego vamos a dar la palabra a algunos de nuestros invitados también, si quieren decir algo. Pero primero le voy a dar la palabra al diputado Tomás. ¿Quién va a hablar? Sí. Bueno, presidente, al redactar esta forma, este artículo obedece a que este tema de los agentes encubiertos es de una gran sensibilidad. La experiencia ha mostrado que si esto no está bien delimitado a ciertas acciones muy específicas y si no está muy bien dispuesto la forma en que la autorización judicial se debe dar. Tenemos la experiencia de que ha habido autorizaciones judiciales muy laxas, en que normalmente el juez se limita, digamos, a visar lo que se le presenta. Y por eso que se han introducido estas modificaciones que tienden a ser más restrictivas, más reguladas, esta actuación. Diputado Moreira. No, yo opino exactamente Okay. lo que dijo el diputado Toá. Es más completo, es más regulado y yo comparto lo que se hizo en la Cámara. Senador Cast. Gracias, presidente. Yo que debo decir que no comparto mucho lo que plantea la Cámara, sobre todo porque la redacción del Senado creo que tenía suficiente resguardo. Dice explícitamente cuando la investigación de los delitos contemplados en esta ley lo hiciere imprescindible, y existieran fundadas sospechas basadas en hechos determinados de una persona hubiese cometido, participado, etcétera, etcétera, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar efectivamente lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que ponerle más trabas y empezar a tratar de transformar esto en un laberinto bastante difícil de hacerlo operativo, me parece complejo. Entonces yo le quisiera preguntar al Ejecutivo, que lo veo que está ahí el subsecretario Gali, por lo que veo en alguna de las pantallas, no sé si Está ahí el señor no sé si es subsecretario, cierto o ya no, se le pero revisa. lo Sí. veo por ahí a lo lejos. Y veo que también está el Ministerio Público, ojalá en forma breve, para no extendernos, me gustaría ver la opinión de ellos, que son más expertos que yo en la operativa. No es que yo discrepe de que efectivamente tenga que haber vigilancia, si esto no es chacota. No es chacota nombrar a una persona que pueda hacer esto. Pero quería preguntarle a ustedes que tienen más experiencia en el funcionamiento diario de la justicia, ¿qué les parece una u otra redacción? Si es que me dicen que la nueva les parece muy buena o mejor, bueno, estoy abierto a flexibilizarme, pero me gustaría que me pudieran informar los expertos en la operativa cómo ven estas dos reacciones. Muy bien, le damos la palabra al subsecretario Gali, si le parece. Adelante, por favor. A los invitados también. Presidente, sí, yo creo que hay dos restricciones que establece el cambio hecho por la Cámara. Algunas que son más bien de sustantivas y otras que regulan con mayor exhaustividad la forma en que va a poder proceder el juez de garantía. Y la verdad es que respecto a la primera, que en vez de hacerlo aplicable a todos los delitos, excluye algunos de los delitos, específicamente los delitos del artículo 6 y el artículo 8, hay un juicio de ponderación respecto de si es que todos los delitos darían lugar a este nivel de intervención. Eso es discutible, presidente. Nosotros creemos que el Ministerio Público va a utilizar esta herramienta conforme lo está investigando, pero dado que el delito de receptación es un delito relativamente nuevo,
podríamos discutir respecto de si es que es aplicable el artículo 6 o no. En ese sentido, presidente, yo ahí podría entender las inquietudes que surgieron en la Cámara. Sin embargo, con lo que sí no estamos de acuerdo es con regular o reglamentar las facultades que tiene el juez de garantía. Nuestro sistema procesal penal, presidente, consagra un sistema de cautela por parte de un juez de garantía que no es el que conoce de la causa misma, sino que justamente su función es cautelar las garantías constitucionales para los intervinientes en la causa. Y justamente su función va a ser cautelar que esas garantías no sean afectadas por parte del Ministerio Público o las policías. Y en ese sentido, me parece que sobre regular las facultades que tenga el Ministerio Público, que está pasando por un juez de garantía para poder aplicar esta facultad, puede afectar seriamente la viabilidad de una investigación en delitos tan complejos como estos. Y por lo tanto, presidente, si la discusión es respecto de excluir alguno de los tipos penales, de los artículos de la aplicación de esta norma, yo podría abrirme a la discusión, pero respecto de la sobreregulación a las facultades del Ministerio Público y el juez de garantía, creo que es bastante inconveniente, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Muy clara su exposición. Quiero preguntar la opinión de la Fiscalía y luego de nuestros expertos, si le parece. De la Fiscalía, don Mauricio Fernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a toda la comisión, a los invitados y a la Secretaría y plantear que ambas propuestas, la del Senado, que fue muy discutida en su minuto, como la de la Cámara de Diputados, ya significan una importante elevación del estándar en la implementación de la técnica del agente encubierto. Normalmente la técnica del agente encubierto en ilícitos graves es una medida investigativa y que autoriza el propio fiscal que está a cargo de la investigación y el responsable de la investigación. Normalmente y en el debate se trajeron ejemplos al debate en la Cámara y en el Senado vinculados a agentes encubiertos en el ámbito del mundo de la inteligencia, que no tienen nada que ver con el mundo de la investigación criminal. Nos parece que pudiera ser aceptable que se reduzca que la receptación no tenga esta técnica, pero nos parece que el tema está bien regulado en ambos proyectos y quizás es un poco menos rígido la versión del Senado, porque efectivamente la versión de la Cámara de Diputados entra en una serie de exigencias que son difíciles de operativizar en el trabajo fiscal policial. Eso, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Don Daniel Álvarez o Guillermo Evia, ¿quieren hacer alguna opinión sobre esto? Alejandro Evia, perdón. Señor presidente, tenía la mano levantada a Michelle Bordachar. Sí. Voy a darle la palabra después a la señora Bordachar. Perfecto. Sí, nosotros, por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente ha sido una norma que ha sido largamente discutida tanto en la Cámara como en el Senado. Y el texto que están viendo ahí también fue resultado de un grupo técnico que se conformó en la Cámara de Diputados, donde intentamos buscar la mejor posición posible. Y algunas precisiones importantes que yo creo que debieran tener a la vista al momento de decidir es que los agentes encubiertos, tal como dijo el Ministerio Público, técnicas investigativas que se utilizan delitos graves, o especialmente graves en la mayoría de los casos. Y en este caso, por las penas asignadas a los delitos, en ningún caso se trataría de graves. Por lo tanto, lo que se busca hacer con la redacción propuesta en la Cámara de Diputados es que, sin perjuicio de la penalidad que tengan los delitos, igual existe algún criterio de gravedad asociado, y por eso se excluye el tema de la receptación. Nosotros creemos, en función de ya lo que se ha discutido largamente, nosotros sugerimos que debiera aprobarse el texto de la Cámara de Diputados, porque junto con permitir
que se empleen estas técnicas investigativas establecen mejores mecanismos de control. Y como todos sabemos, en temas de persecución penal, mientras más mecanismos de control de los distintos actores que intervienen en el proceso existan, más posibilidades hay de que los procedimientos se cumplan de la mejor manera posible. Eso, señor presidente. Sí, don Alejandro Evia. Señor presidente, no tengo nada más que agregar respecto a lo que dijo mi colega. Bueno, mire, creo que tenemos entonces dos cuestiones que quizá, perdón, alguno los... la señora Bordachar, perdón, doña Michelle Bordachar, perdón, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, quería proyectar, porque tengo un cuadro que sirve, pero bueno, creo que no tengo la opción, así que tenía un cuadro que era bien esclarecedor. A ver, el agente encubierto, esto es una medida que ya existe, está en el Código Procesal Penal, y en algunas de las sesiones, cuando se discutió sobre la necesidad, uno de los argumentos era, por ejemplo, para persecución de casos de pornografía infantil. Eso ya está en la ley 19.927. Y lo importante a tener en consideración sobre esta figura es la historia y como la importancia y los riesgos de la misma. En ese sentido, esta es una figura que nace el 2004 con el tema de la pornografía infantil. Nace primero con la ley de drogas y es solamente para perseguir a grupos, porque se entiende que el agente encubierto puede servir para desbaratar bandas delictuales, pero que es una figura muy compleja si se puede utilizar para perseguir a un único infractor por la delgada línea entre cómo distinguimos cuando se está incitando a un delito o efectivamente es solamente un agente encubierto que observa lo que sucede. Luego se aprueba por primera vez para casos 1 a 1 en el fondo, que es para perseguir a un solo individuo, pero para casos que son especialmente graves, como es la pornografía infantil y la trata de personas. Y posteriormente se agrega al Código Procesal Penal para desbaratar a asociaciones ilícitas o agrupaciones, porque nuevamente se toman los resguardos de que solamente en casos muy especiales debiese poder utilizarse para perseguir a una sola persona, porque desde el origen mismo de esta figura, que no es nueva, está desde Luis no sé cuánto en Francia, ya se tenía cierto temor a la figura, porque ya en esa época se le llamaba el agente provocador, el agente encubierto. Entonces, lo primero que tomar en consideración es que esto no viene de Budapest, esto no es una obligación que nosotros requiramos para cumplir con Budapest, y que en el mensaje, en la redacción original, se había planteado únicamente para perseguir cuando hubiera participación de una agrupación u organización. O sea, la versión original no era solamente para poder perseguir a un solo individuo. Luego eso se fue modificado, pero además quedó para lo que estaban comentando recién, para distintos, en el fondo para los ilícitos contemplados en la ley. Hay muchos de ellos que no son graves, por ejemplo el tema de la receptación. Entonces, considerando eso, la historia, los riesgos que desde que nace esta institución y las precauciones que se han tenido, creo que acá es importante tener 3 cuestiones en consideración. No entendemos la necesidad del Ministerio Público, por supuesto, pero también entendemos la necesidad de tener mecanismos de resguardo suficientes, cosa de que esta ley, ni hoy, ni mañana, ni bajo ningún gobierno, ni en ningún contexto político pueda ser mal utilizada, porque hoy día estamos en una democracia y todo bien, pero como diría José Salaquet, que en paz descanse, este tipo de normas no son pensadas para el día a día en la democracia, son pensadas para cuando estemos en situaciones conflictivas puedan protegernos suficientemente. Y en ese sentido, esta norma no debiese ser para cualquier tipo de delito, sino para delitos que revistan de especial gravedad. Yo creo que hay que darle una vuelta al tema de que pueda ser utilizado para perseguir a una persona de forma individual, porque es muy difícil distinguir cuando hay incitación o solamente observación. Y también volvería a la redacción original, donde que también fue lo que se propuso en la Cámara de Diputados, y es que los resultados no puedan ser utilizados cuando no se haya cumplido con fue eliminado en la Cámara de Diputados, que los resultados de las técnicas especiales no puedan ser utilizados cuando no se hayan cumplido con, en el fondo, los requisitos, y
el agente encubierto no puede estar exento de responsabilidad, debiese regirse por las mismas leyes, de la misma normativa de la ley 20.000, que es para el tema de las drogas, donde si hubiera un abuso de esta figura, podría ser perseguido y sancionado. En el fondo, esta especie como de free pass o exención de responsabilidad es muy compleja. Entonces yo creo que en síntesis, perdón por la extensión, pero creo que es una materia bien importante, no debiese ser para cualquier tipo de delito, debiese existir responsabilidad en casos de mala utilización, y ojalá no para perseguir a forma individual. Y yo entiendo el argumento del juez de garantía, pero también debemos ser, con un criterio de realidad, entender que los juzgados de garantía están colapsados. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. El diputado Verdesi, por favor. Gracias, presidente. Es indudable que esta técnica especial y excepcional, diría yo, solo debería usarse en drogas, en pornografía infantil y muy acotado en otros temas. Yo creo que el trabajo que hizo el presidente de la comisión con el equipo jurídico fue justamente buscando la limitación de este uso, porque no puede ser para cualquier evento. Y ese fue el sentido del trabajo que se hizo en esa comisión, digamos, donde trabajó el presidente de esta comisión. Gracias. Gracias, diputado. Subsecretario Gali, ¿quería decir algo usted nuevamente? Sí, por favor, adelante. Muy brevemente, presidente. Sí, la verdad es que solo para fijar la controversia, presidente, respecto de lo que se dijo del agente encubierto, eso está en ambos textos. Hay pleno acuerdo entre el Senado y la Cámara. Lo que está en debate son los delitos respecto de los cuales es aplicable esta figura, o las figuras del artículo 222 al 226 del Código Procesal Penal. Y en segundo lugar, un párrafo que regulaba la orden que disponga la realización de estas técnicas. Esas son las dos diferencias que hay entre el texto de la Cámara y el Senado, para no ampliar la discusión, porque creo que hay bastante acuerdo entre la Cámara y el Senado respecto de la aplicación de estas normas. En lo que difirió es si es que era para todos los delitos o solo para algunos los delitos, y cuál era la formalidad que se le iba a requerir a la orden que dispusiera la realización de alguna de estas diligencias. La Cámara fue un poco más extensiva en los requisitos formales para que ello se cumpliera. Esas son las dos diferencias, presidente. Respecto de ellas fueron las que yo expuse. Respecto a la primera, estamos de acuerdo en que algunos delitos podrían ser excluidos. Respecto a la segunda, creemos que es una sobreregulación, y ahí sí confiamos en el criterio que tenga el juez de garantía al momento de controlar el ejercicio de las facultades que haga el fiscal. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Senador Kenneth Pugh, por favor. Muchas gracias, presidente. No estoy habilitado para votar, pero sí me gustaría opinar al respecto. Me llama la atención la reacción en el sentido en que no se considera al ciberespacio. Se habla de la dirección de la persona cuando se tiene que identificar, y esta dirección en realidad podría ser una dirección IP, vale decir, dónde está físicamente localizado o a quién es la persona que van a seguir, pudiendo estas también cambiarse. Entonces hay un tema de la identificación de la persona, de la forma, dado que podría incluso no tenerse una dirección de él. ¿Y qué pasaría en ese caso si no se tiene la dirección? Lo segundo, estas son las dudas al Ministerio Público, es tal como está redactado, se autoriza por un periodo de hasta 60 días y se debe nuevamente presentar los antecedentes para un nuevo periodo de 60 días. ¿Y qué pasa si no se ha completado la investigación? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Esas son las dos dudas que tengo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo te ofrezco la palabra si algún otro señor diputado o senador antes de dar mi opinión. Bueno, yo en realidad quiero decir que comparto la... Perdón, no puedo decir que comparto, para tu senador intervención. Pizarro. Efectivamente hay una diferencia, como plantea el senador Pugh. No hay, en la Cámara está planteando 60 días de duración y si el juez lo estima puede prorrogar. Estando de acuerdo en la acción de los agentes encubiertos. Esto lo vimos largamente acá en la comisión, que era fundamental en
en poder determinar estos delitos. Lo segundo es que el diputado Toá planteó que había una cierta laxitud en la permisión de esto por parte de los jueces. Eso es lo que quise entender, que una de las dudas que tenía la Cámara es que se da con demasiada facilidad la autorización para la acción de los agentes encubiertos. ¿Es así? Sí, sí. Sí, no, más que la actuación de los jueces, nosotros entendemos que la exigencia debe ir en dirección de los antecedentes que se le presentan al juez. Ahí está no es que el juez actúe bien o mal, sino que es muy difícil actuar cuando los antecedentes son muy vagos, digamos. Por eso. Y el juez no tiene más que dar fe o no dar fe de aquello. Ese es el sentido del... Gracias. Sí, senador Pizarro. Es la acción, en definitiva, del Ministerio Público y la capacidad que tenga de aportar los antecedentes para que el juez tome una decisión. Bueno, hay una redacción en la Cámara que es un poco más estricta, por decirlo así, que la del Senado. Si pudiéramos buscar alguna alternativa que nos deje más tranquilos a los dos, podríamos buscar una redacción de no, lo que yo iba a decir es que efectivamente, como se ha señalado acá por varios de los participantes, este tipo de técnicas son usadas en casos muy especiales y respecto de delitos particularmente sensibles. Por lo tanto, yo creo que es bueno cuando se abre a otro campo como es el campo del delito, tener la mayor cantidad de precauciones y de restricciones posibles, ¿no? Así que yo por lo menos me inclino en general podemos cambiar alguna palabra si ustedes quieren, por la versión de la Cámara de Diputados. La única cosa que me parece obvia en este momento es que cuando se habla de dirección, tendríamos que estar hablando de la dirección telemática de la persona, porque naturalmente, si no, muchas veces esta gente trabaja desde algún café, por alguna cosa por el estilo, ¿no? Así que eso sí habría que buscar alguna palabra que refleje claramente que no estamos hablando de su domicilio particular, que estamos hablando del lugar, más bien del lugar, o si se quiere, desde el punto de vista del ciberespacio, del lugar donde ejerce su actividad, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo, por lo menos yo me quedo en general con la versión de la Cámara de Diputados. Estaría disponible si es necesario a ver lo de los delitos ya en concreto que se están regulando, pero lo que yo propondría sería entonces que votáramos en dos partes. La primera, qué delitos se incorporan, si todos o los que ha propuesto la Cámara de Diputados, que es una selección, y en segundo lugar ya en la forma en que se desarrolla la investigación, que podría ser que tendríamos que decidir entre la versión de la Cámara de Diputados y la del Senado. Si les parece, podemos verlo así entonces. Entonces empecemos por la versión de la Cámara o del Senado en la parte de los delitos que se están incluyendo. Exactamente. En el Senado hace aplicable esta normativa, la del agente encubierto y su efecto, a todos los delitos que están enumerados del artículo 1 al 8º. En cambio, la Cámara de Diputados ha dejado afuera dos delitos: la receptación de datos, que está en el artículo 6º, y también dejó afuera el abuso de los dispositivos, que está en el artículo 8º. Es decir, en esos dos casos no se aplica todo el procedimiento y la regulación que hemos analizado respecto al agente encubierto. Son las dos cuestiones que en primer lugar habría que ponerse en votación. No sé. En votación, entonces, secretario. ¿Ponemos en votación la de la Cámara de Diputados? Sí, la Cámara o Senado. Usted puede decir Cámara o Senado. ¿Cómo? Sí. ¿La razón de por qué dejar esos dos delitos fuera? Que no tienen la gravedad como para meter a agentes encubiertos. Pues. Yo entiendo que ese es el punto. O sea, yo no sé además cómo entra un agente encubierto en este sistema, que como creo que le dijo alguno de los señores diputados o alguno de los participantes, aquí la incitación al delito es un instrumento que muchas veces se puede usar de manera bastante inadecuada. O sea, si una persona se le ofrece telemáticamente a través de un agente encubierto comprar un determinado producto que no quiere comprar y que nunca había pretendido comprar o había querido comprar. Por lo tanto, es muy delicado este tema. Este tema existe mucho. La incitación al crimen es un tema, por ejemplo, que en la legislación norteamericana se ha discutido muchísimo. La incitación a la prostitución, ya otra serie de cosas, en que a un señor que va pasando por la calle le ofrecen algunos servicios de alguna señorita y en el momento mismo en que dice que sí,
está cometiendo un delito que no pretendía cometer. Por eso yo creo que en este caso es bastante discutible el uso de agentes encubiertos, pienso yo. Bastante discutible. Ese es el sentido del asunto. Bien, en votación, secretario, por favor. No sé por eso, hay dos posibilidades. Cámara. Uno, que cada parlamentario opte por una de las dos, o que se ponga en votación una de las dos propuestas. Y yo propondría que votáramos Cámara, porque la Cámara es la que rechazó el Senado. El Senado en realidad no, de alguna manera tiene su versión, pero lo que hizo el Senado fue rechazar la versión de la Cámara. Por lo tanto, votemos la versión Bien, de la Cámara. En consecuencia, el señor presidente pone en votación la propuesta de la Cámara solamente respecto a los delitos respecto a los cuales se va a aplicar esta norma, que es la primera cuestión que estamos definiendo. Es que, sí, presidente, le debería ser presente que igual el inciso primero de la Cámara de Diputados, Sí. esto lo da lectura, es bastante más detallado y más reglamentado. Sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. exige que deberá presentarse un informe previo detallado. Eso es lo que vamos a votar después. Después, solamente Sí, sí, el tema de a qué delito se aplica. ¿De cuál es el solamente. delito que se aplica? Sí. Eso es lo que se está poniendo en votación. ¿Perfecto? Sí. Diputado Moreira. O sea, usted vota a favor. Diputado Toá. A favor. A favor. Diputado Verdesi. A favor. Senador Cast. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Entonces queda aprobado. Resultado de la votación son 5 votos a favor y 1 en contra por la enumeración de los delitos que considera la Cámara de Diputados. Enseguida, señor presidente, habría que... El procedimiento que usted se refería. Claro, votar ese mismo inciso primero en las demás cuestiones que establece, que acá exige que... un informe previo detallado de los hechos y la posible participación. Exactamente. Y otras adecuaciones de redacción que están más adelante. Entonces, se demora en votación la segunda parte del inciso primero de este artículo 12. De la misma manera, senador, diputado Moreira, a favor. Diputado Toá, diputado Verdesi, A favor. senador Cast, senador Pizarro. Yo tengo una duda si es necesario la frase, porque en realidad lo que estamos votando es quién deberá presentar informe previo detallado respecto a los hechos y la posible participación. Y el texto del Senado lo que establece es que el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar, etcétera, etcétera. Pero uno parte de la base de que el Ministerio Público hace una presentación al tribunal, que es lo que está establecido en la parte primera. Entonces no estoy seguro que sea tan necesario el informe previo detallado es como de perogrullo. Si no hay un informe, ¿cómo el tribunal va a decidir? Yo tendería a quedarme con la redacción del Senado. Creo que ayuda más al Ministerio Público que y al tribunal, que es lo que nos interesa. ¿Usted la vota en contra? ¿Vota en contra? Estamos votando, sí. Esta es frase. Yo la voto a favor. Resultado de la votación, entonces, también queda aprobado la segunda parte, el inciso primero, por 4 votos a favor y 2 en contra. Yo le pediría, no sé, al senador Piu o alguien que nos pueda decir cómo le ponemos a la parte que dice domicilio. Dirección. Dirección, quiero decir. Dirección... se puede señalar como dirección física o virtual, vale decir dejar cualquiera, porque incluso un ciberdelincuente puede que no se conozca su nombre, se va a conocer su alias, porque si no, bueno, sería muy ¿Dirección sencillo. física o virtual? Claro, Eso es. y que en el fondo el nombre puede ser el nombre real o alias, Correcto. y la dirección puede ser la física o la virtual. Nombre y dirección física o virtual. No, físicas o virtuales. El senador Piu también ha dicho nombre real o el alias, había dicho. Porque es nombre y dirección. Sí, está bien, sí, sí. Nombre, dirección o alias. Dijo, nombre real o alias y dirección física o virtual. Perfecto, ok. Entonces, bueno, habría que votar el resto del artículo. Si les parece, aprobamos esto. Senador. Pido Lo la palabra aprobamos, a Daniel Álvarez. Don Daniel Álvarez tiene la palabra. Perdón, más que virtual, electrónica, porque esa es la referencia que existe en nuestras distintas... Ok, electrónica entonces, gracias. Está bien, muchas gracias. Hemos aprobado este artículo entonces, señores. Entonces, presidente, ¿con qué el el tema del quórum? Y el plazo, ¿Con los qué 60 quórum días. vamos a aprobar esto? ¿Por unanimidad? No, 4-2, ¿no?
No, 4-2 se votó la anterior. Esto por unanimidad, esta última, el cambio de la palabra. Sí, a ver, la idea sería, perdón, presidente, primero ahí en la tercera línea colocar nombre virtual o alias y la dirección física o electrónica. Exacto. Con esas dos adecuaciones se aprobaría ese inciso y me entiendo que el senador Pizarro quiere ver el tema de los plazos. O sea, si la Cámara establece 60 días, no podrá exceder 60 días. El Senado no dice nada. Se puede prorrogar. No hay tema de plazo en el Senado. En el Senado no está puesto si hay... No, en el Senado la Cámara no había pone plazo, una aquí hay limitante plazo, ¿no? también a la acción de la gente encubierto. Pone un plazo de 60 días para la investigación y... ¿Quién ponía el plazo de 60 días? El Senado, ¿no? ¿La Cámara? No, la Cámara. Bueno, yo entendí que estaba aprobando el total en realidad. Quedamos sin quórum, presidente. Nos quedamos sin quórum. No, si el senador Piu que reemplazó al senador Castro. Perdón. La orden que disponga la realización, indicar circunstanciadamente nombre real, ficticio, la dirección electrónica, y señalar el tipo y la duración de la misma que no podrá exceder de 60 días. El juez podrá prorrogar este plazo por un periodo de otros 60 días, por lo cual deberá examinar cada vez la concurrencia, etc. Sí, todavía usted cree que hay que votar eso aparte, entonces, senador Pizarro. Sí, yo lo planteo porque me parecía, yo no sé cuán rápidos son estos procesos. Bueno, yo en realidad pensé que estábamos votando el otro, pero acepto la idea que hay que votarlo separado, así que separadamente si quieren, con mucho gusto. La propuesta del senador Pizarro es eliminar el tema del plazo. Sí, yo prefiero que no tuviera plazo. O sea, sería voy a leer, presidente, para que quede claro. La orden que disponga la realización de estas técnicas deberá indicar circunstanciadamente el nombre, quedamos en que el nombre real o alias y la dirección física o electrónica del afectado por la medida y señalar el tipo y la duración de la misma. Punto. Hasta ahí. Que no podrá exceder de 60 días, dice la versión de la Cámara. Claro, y el senador Pizarro propone eliminar esa frase. Votemos la versión de la Cámara entonces, como corresponde, si no eliminamos la frase. Y la versión de la Cámara después incluir la posibilidad de la prórroga del plazo. Okay. Entonces, ser más flexible que no tenga un plazo. Es mucho más flexible. Entonces se pone en votación la propuesta de la Cámara para la segunda parte del inciso segundo. Diputado Moreira, en contra de la Cámara. Aceptando la del Senado. Sin plazo. La de Pizarro. Por eso le digo. No, todo lo demás se aprueba, si es solamente el tema del plazo. Diputado Toá. Diputado Verdesi. O sea, en contra de la norma de la Cámara del plazo. Exacto, sí, aceptamos la eliminación de la... Estamos votando la eliminación de la frase. Del plazo. 3 votos para votar la senador Piu. En contra. En contra. Senador Pizarro. Yo estoy por eliminar la frase. En contra. Yo también estoy por eliminar la frase. Entonces, resultado de la votación, queda eliminado lo referente a la frase y también la posibilidad de prorrogar y toda la parte final de ese inciso que establece el tema de la prórroga y en el caso del cual el juez debe de examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos. O sea, el artículo quedaría solamente hasta la palabra misma de ese inciso. Es que es distinto, ¿eh? Es distinto porque dice la orden que disponga la realización de estas técnicas deberá indicar circunstanciadamente el nombre real, alias, etcétera, por la medida y señalar el tipo y la duración de la misma. Exacto. Cuando dice la duración de la misma puede ser 30, puede ser 60, puede ser 90. Pero en algún momento, como tiene que fijar un plazo, se termina. Y en ese momento que se termina, yo creo que en la última frase el juez puede prorrogar este plazo por un periodo de hasta igual duración. Que no hay duración. Sí, correcto, no, pero la duración que le había puesto. Se fija la medida y la duración de la misma, dice al final, eso no se ha eliminado. Ya. Exacto, lo que mi interés era lo que estamos conversando acá, que exista la flexibilidad tanto para la investigación, la decisión del juez. Si a lo mejor esto lo solucionamos en 30 días, bueno, serán 30 días. Puede ser en 90. Si llega a pedir una prórroga, la prórroga podría ser hasta el plazo que ya se terminó. Claro, habría que hacer la precisión, eso sí, en la redacción, creo yo. El juez podrá prorrogar este plazo
hasta por el periodo que haya determinado. No, hasta por la duración de la misma. Aquí entendía que la duración era refería a los... Es que ya se eliminó el plazo de los 60 días. Bueno, si quieren ustedes lo dejamos así. Yo cambiaría mi voto en todo caso a que por lo menos una abstención. En realidad me parece peligroso que pronto se permita por un año estar... No, claro, no está por eso. Entonces, ¿su voto cómo es para la otra, para el tema del plazo, abstención? Yo haría con la abstención, señor. Pues la verdad es que encuentro que es mucho, o sea, está bien. Yo creo que es cierto que mientras más rápido, mientras más mejor, pero también puede haber algún abuso de tener una persona intervenida por 2 años. Siempre existe esa posibilidad, senador, lamentablemente. Bueno, entonces en definitiva, el tema del plazo se elimina por 4 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención. Así es. Correcto. Y se deja la norma de la posibilidad de la prórroga por parte del juez por un término de igual duración. Se va a especificar en el informe que esa igual duración es en base a la duración que defina para la primera parte. ¿Correcto? Está bien. Bueno, señores senadores, diputados, tenemos desgraciadamente sesión nosotros, así que vamos Y perdón, a tener presidente, ¿y en el inciso final de esta norma se aprobaría? Sí, está aprobado, entiendo, ¿no? Eso no fue cuestionado, ¿sí? Hay que hacer toda la regulación del tema del agente encubierto y la exención de responsabilidad criminal del agente encubierto. A ver, sí, tiene razón el señor secretario. Nos queda un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, determinar los requisitos para acceder. Esto no estoy equivocado. No, presidente, en la parte final del artículo, de la página 10, 10, ahí está la regulación, la página 10 y 11, la regulación del tema del agente encubierto. Y una de las cuestiones que se ha comentado acá es que el agente encubierto, en la propuesta de la Cámara de Diputados, se establece la exención de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que debe incurrir o que no haya podido impedir. No, en la versión de la Cámara de Diputados ¿qué está eso? El agente encubierto estará en sus actuaciones estará exento de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que debe incurrir o que no haya podido impedir, siempre que sean consecuencias necesarias del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Yo creo que estamos, yo por lo menos, si ustedes quieren votarla no hay ningún problema, la votamos aparte, pero votémosla ya. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo de la Cámara, francamente. Y el tema de los resultados no, de las técnicas es mucho más, perdón, Jorge, es mucho más precisa la de la Cámara, porque la del Senado decía la intervención de estos últimos, los agentes encubiertos, no será considerada inducción o instigación al delito. Estoy de acuerdo con eso, presidente. Es mucho más preciso. La pregunta mía es otra, si alguien la puede contestar. El Ministerio Público tiene la palabra después de que hable el senador Pizarro. Sí, la pregunta mía es la siguiente. En el último inciso de la redacción del Senado, se establece que los resultados de las técnicas especiales de investigación establecidas en este artículo no podrán ser utilizados como medio de prueba en el procedimiento cuando ellos hubieran sido obtenidos sin haberse cumplido los requisitos que autorizan su procedencia. La Cámara no dice nada respecto de eso. A mí me parece que a lo mejor este inciso puede echar para atrás cualquier investigación por un tema administrativo, aunque se tengan las pruebas. Entonces, hago la consulta a la gente del Ministerio Público, qué efecto es lo que esto tiene en términos prácticos. Tiene la palabra el señor fiscal, el señor Fernández, por favor, sí. Gracias, señor presidente. Creemos que la disposición de la Cámara de Diputados regula adecuadamente la exención en términos de establecerla cuando hay proporcionalidad y cuando la actuación es necesaria para el éxito de la actuación encubierta. Por lo tanto, creemos que en esa parte la disposición de la Cámara de Diputados es más precisa. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo con la propuesta de la Cámara entonces? ¿No, Pizarro? Sí. Ok, muy bien. De acuerdo. También la parte de la exención de responsabilidad criminal. Esto es el inciso. La consulta mía era respecto a qué pasa con el segundo inciso que... El del Senado. No está. Entonces, el inciso final de la Cámara de Diputados se aprobaría por la unanimidad de los miembros. Exacto. Y con eso terminaríamos la discusión que sería el artículo 12. Exacto, y ahora tendríamos la investigación académica, pero creo que no alcanzamos ya, porque estamos en... Así que si les parece, la próxima semana terminamos los 2 que nos faltan. Bueno, habiendo cumplido el objeto de esta sesión, ya se levanta.